Sigue escuchando divoxradio.com. Hola amigos y amigas, estamos de vuelta acá en el último bloque de conversación de este programa de Punto Conexión. Estamos hoy en día junto a Dasla Pando, ella es CEO de Enerdis, y estamos aquí conversando acerca de la defensa, el rol del cliente final y también campañas educativas al respecto. Estábamos conversando, Dasla, acerca de las cosas que se pueden hacer, cuáles son algunas alternativas que tú planteabas, y estaba ahí el tema de la campaña educativa, ¿ya? A ver si nos puedes contar un poquito más tu experiencia, qué es lo que estás haciendo al respecto y de qué trata Enerdis, ¿ya? Dónde estás trabajando y dónde has sido fundadora. Perfecto, sí. Bueno, Enerdis es una startup que nosotras hemos fundado con dos personas más, que nace desde este mismo espíritu, que es un poco el darnos cuenta de la importancia del rol que tiene el cliente final en la transición energética y cómo no la estamos aprovechando. Entonces, básicamente nosotros dijimos, ok, sentémonos y veamos qué podemos hacer al respecto, qué es lo que se está haciendo, cómo podemos profundizar en ello. Y actualmente lo que hacemos es desarrollar tecnología, y no solo tecnología, sino que otro tipo de herramientas para que las personas se empoderen respecto de su consumo de electricidad. Y empoderarse significa no solamente entenderlo, ¿cierto? No solamente gestionarlo, sino que también sensibilizarse respecto al impacto de ello. Y eso es un poco lo que hacemos, como te decía. Entonces tenemos algunas herramientas tecnológicas, tenemos GESOL, que en el fondo lo que hace es gestionar energía para personas con paneles solares, entendiendo que dentro de la ley de net billing se reconoce un menor precio para las inyecciones de suministro versus lo que cuesta la energía eléctrica, pues se reconoce solo un cargo de ella. Y por lo tanto hay un beneficio de usar de autoconsumir toda la energía que se genera. Ese es uno de los desarrollos que tenemos. También tenemos algunas plataformas de visualización, porque también nos damos cuenta que tan solo el hecho de tener acceso a la información sobre el consumo de electricidad es fundamental para poder así entender y empezar a hacer estos match entre consumir electricidad y el perfil de consumo a nivel sistema eléctrico nacional. Entonces, toda esta información nosotros creemos que es fundamental el acceso a los datos, no solo para el consumidor en sí, sino que también hacia el futuro para la toma de políticas públicas ajustadas, adoptadas a la realidad. Y otra cosa, que estoy hablando harto de tecnología, ¿cierto? Que es lo que desarrollamos, pero otra cosa súper importante es la educación, que no tiene mucho que ver quizás con desarrollos tecnológicos avanzados, sino que basta con socializar información. Y eso es algo que hemos hecho últimamente, que es de acceso gratuito a través de nuestras redes sociales. Hemos partido una campaña de educación energética para el hogar, como les mencionaba en el bloque anterior. Y esta campaña tiene un poco ese foco, tratar de ir socializando la información para que las personas en sus casas empiecen a decir, oye, yo no sabía esto. Oye, me parece súper importante conversar sobre el impacto de la energía o cuánta energía y cuál es la contribución medioambiental del consumo de energía, etcétera. Entonces, empezar a hacer estas reflexiones en los hogares me parece que es fundamental. Y esta es la forma en que lo hemos hecho, porque nosotros también creemos que es fundamental que se haga esta pregunta a las personas más jóvenes. De hecho, muchas veces uno ve que desde las casas las conversaciones se plantean desde y los más pequeños, porque en el colegio a lo mejor escucharon que en la clase de ciencias hablaban de la energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces lo preguntan en su casa. Y eso es súper importante. Entonces nosotros, por ejemplo, algo que tenemos considerado en las próximas cápsulas de nuestra campaña es empezar a armar contenido que sea mucho más digerible y más entretenido también, o sea, videos que hablen un poco de esta divulgación de temas de energía, de consumo eficiente, racional, y que nos empezamos a hacer preguntas, o sea, que en el fondo
te invite a hacer las preguntas y la interacción es fundamental ahí también. O sea, recibir cuáles son las preguntas de las personas al respecto, porque también para nosotros, yo soy eléctrica, así que para mí también es muy fácil tener un sesgo de qué es lo que creo que piensan las personas, por más que yo hable todo el rato con mi familia o con quien sea que tenga la oportunidad, yo trato de tener estas conversaciones, pero igualmente para mí es muy fácil creer qué es lo que piensan las personas o creer qué es lo que eh, se preguntan las personas y a lo mejor es otra cosa. Entonces, otra cosa, otra componente que tiene esta campaña educativa es esa posibilidad de dar un espacio, ¿cierto? Generar un espacio de conversación, de invitación y un canal abierto a que las personas nos empiecen a decir, oye, yo no entiendo cómo funciona la tarifa, yo no entiendo cómo funciona el sistema a lo mejor, o yo no entiendo por qué va a subir la electricidad ahora. Esa es una de las cosas que estamos trabajando y prontamente también vamos a lanzar un videito, así que invitadas, invitados a seguir. Oye, qué interesante, Daslam. Pero es como un sueño hecho realidad lo que estás haciendo. Te invitamos también a que dentro de la publicación de este evento, ahí puedes dejar el link de cómo acceder a esta campaña. Sería súper interesante que la gente que nos está escuchando pudiera tener igual el link para participar. Nos hemos enfocado básicamente en el usuario final y cómo lo empoderamos, cómo toma decisiones, pero desde el punto de vista de las entidades de gobierno, eh, ¿cómo ves tú que tienen que participar para esta transición energética justa y enfocada en el cliente final? ¿Qué crees que hace falta? ¿Qué se necesita hacer? Es una pregunta difícil. Yo creo que de hecho desde el gobierno, desde el Ministerio de Energía, desde la CNE, ya se está haciendo mucho al respecto. Para mí el llamado en realidad es a hacerlo desde la industria. Yo lo dije hace un rato, pero creo que es súper fundamental el hecho de que quienes trabajamos en este sector empecemos a tener estas conversaciones con las personas, porque cada una y uno somos influyentes en nuestro espacio. Entonces, como es una máquina tan grande que tiene ciertos distintos segmentos, cada generación, transmisión, distribución y consumidor final están súper estrechamente relacionados, pero si uno se empieza a pensar, por ejemplo, distribución y la generadora, en realidad no es mucha la relación más allá del contrato. O sea, me refiero yo que, por ejemplo, si empezamos a plantear mecanismos de gestión de demanda a nivel residencial, ¿cuál va a ser el efecto económico para el consumidor final? Ninguno, porque las tarifas son planas, porque la distribuida básicamente traspasa lo que recauda la generadora y la generadora recibe lo que se estipula por contrato. Entonces, en el fondo, no es mucho lo que se puede hacer en ese sentido. Eh, pero, sin embargo, a la espera de la reforma a la distribución, a la espera de otro tipo de reformas en el sector, es importante actuar. Entonces, por eso yo trato de dar esta señal un poco de hagámonos cargo desde el sector, desde la industria, desde la academia al respecto, porque la pega la están haciendo desde el regulador. Más lento, más rápido de lo que uno esperaría, sí, pero la verdad es que es un trabajo que están haciendo y creo que estamos al debe en el otro lado. No estamos tardando de tomar estas decisiones, las soluciones quizás de manera más rápida desde la misma industria. Y voy a tomar un punto sobre las tarifas que creo que es súper importante hablar. Que esto de que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer desde el consumidor final, de hecho lo habló también Javier la semana pasada sobre la importancia del consumidor, ¿cierto?, de la transición energética justa, y es que desde ahí nosotros empecemos y podemos empezar a implementar un montón de mecanismos, por ejemplo, ya lo dije, de gestión de demanda, de gestión de autoconsumo, que es lo que hacemos desde Nerdis, desde eficiencia energética también,
bueno, en otros países también se prestan servicios de flexibilidad directamente al sistema. Entonces, ese tipo de cosas son factibles desde el punto de vista tecnológico, existen. Ah, tiene sus desafíos, por supuesto que tiene sus desafíos, pero son de implementación mucho más rápida, por ejemplo, si lo comparamos con respecto a la implementación de una línea de transmisión. O sea, son magnitudes diferentes. Y eso nos permitiría efectivamente descongestionar y desestresar el sistema eléctrico a través de señales de flexibilidad para los consumidores. Entonces creo que ahí sí puede haber alguna necesidad de habilitar este tipo de soluciones de cara al consumidor, puesto que desde el punto de vista regulatorio estamos bastante restringidos y restringidas. Entonces ahí hay algo que se puede tratar de apresurar a lo mejor. Y lo otro que también me gustaría tomar en cuanto a las tarifas y la forma en cómo están diseñadas, creo fundamental que empecemos a reflexionar al respecto de si son efectivamente costos, o sea, cómo vamos a pensar, repensar una tarifa que sea costo reflectiva. Y es que esa es la gran pregunta que tenemos que resolver en este momento, porque lamentablemente las tarifas volumétricas tienen ese perjuicio de que no entregan señales para los clientes. En cambio, una tarifa que sea costo reflectiva efectivamente va a ser más eficiente y equitativa. Debería hacerlo en la teoría. Ahora, evidentemente también tiene sus desafíos. Pero es importante empezar a hacer un análisis de ello. Nosotros en Energy, una de las cosas que hacemos es que cada 2 semanas tenemos un seminario interno donde hacemos esta pregunta y es como, ok, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Y lamentablemente la transición energética, para que no sea costosa para el cliente y para que no tenga problemas de equidad, necesita un rediseño de las tarifas de la red. Eh, Ujú. Esa es una de las cosas que necesitamos abordar como sector. Sí. Dasla, ¿ustedes han tenido información, por ejemplo, de las tarifas horarias que se han aplicado acá en la práctica, por ejemplo, en Enel Distribución? Enel Distribución hace muchos años atrás sacó una tarifa horaria Sí. donde efectivamente lo único que hay que hacer, entiendo que está, no sé si está todavía disponible, pero tú tenías que solicitarla, previa información, te hacían el cambio a un medidor, necesitas un medidor inteligente o llamado inteligente, ¿ya? Que te permitía medir en distintos horarios y era una tarifa que yo entiendo que estuvo disponible, está. Yo entiendo que ahí podría haber mucha información, digamos, porque se aplicó, digamos, si es que no se sigue aplicando, para ser bien sincero, yo no sé. ¿Tiene información respecto de eso? Sí, esta es una tarifa que efectivamente existe, no está vigente para elegirla, o sea, ya alguien no puede decir, oye, yo quiero esta tarifa, sino que en el fondo sigue vigente porque hay personas que la tomaron hace unos años y nos han cambiado. Esa tarifa efectivamente tenía un cargo, un sobrecargo en horas específicas de un 30% y una disminución también de un 30% en otras horas, pero estaba pensada para un momento donde en realidad nuestro sistema eléctrico funcionaba de otra manera, donde las horas baratas eran en la noche, por ejemplo. Y las horas caras obviamente seguían siendo las mismas las horas de punta, pero por ejemplo hoy tenemos un escenario donde las horas más baratas son en el día, durante las horas de mayor penetración solar. Entonces, yo creo que eso es una señal o sea, la existencia de esas tarifas horarias es una señal de que es factible implementarlas bajo el esquema regulatorio que tenemos. Y creo que vale la pena totalmente hacer el análisis de cuáles serían las implicancias actualmente para poder implementarlas. Eh, no tengo conocimiento de cuáles fueron los efectos en su momento, si es que tuvieron algún impacto positivo como significativo desde el punto de vista de las razones por qué fue implementada en esos años, pero me parece que sería beneficioso entrar a hacer ese análisis. Dado que ya se implementó, eh, creo que es una buena oportunidad. Claro. Y entendiendo que las tarifas hoy en día
claro, no necesariamente necesitaste un cambio regulatorio o tarifario para aplicarlo. O sea, ese fue un hecho concreto Exacto. donde lo hicieron, no necesitaron ningún cambio. Y las tarifas actualmente siguen siendo tarifas máximas, ¿ya? Entonces, claro, una empresa distribuidora siempre puede hacer algún ajuste para ofrecer una tarifa que sea distinta y que no sea máxima a otra tarifa ya fijada, digamos, ¿ya? Ahora, claro, la pregunta y ahí de fondo es si están los incentivos en la distribución, eventualmente, Ujú. para poder hacer eso. Y en su momento sí estaban los incentivos de una empresa distribuidora porque lo que hacía era administrar la demanda, o sea, efectivamente reducir las horas de consumo en horas de punta y trasladarla ya sea a horario más temprano o como dices tú, darla en la noche e incluso ahí usar calentadores, acumuladores de energía, ¿ya? En la noche para poder liberar el calor durante el día. Así que yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay muchas cosas que no se necesitan cambio, digamos, para poder hacerlas, pero no sé si hoy día están los incentivos como estaban en su momento, al menos la distribución, al menos la distribución. Ujú. Sí, yo también coincido que hay muchas cosas que podemos hacer y el tema del consumidor final y las acciones que puede tomar. Bueno, especialmente las empresas, las industrias, tiene más impacto. Y me quedo un poco hoy en día con algo que comentó Dasla también, que las soluciones de transmisión van a demorar mucho en llegar, van a demorar muchísimo. Entonces, mi sensación actual es que me gustaría un foco paralelo que un foco que se enfocara, valga la redundancia, en el cliente, en la gestión de demanda y en el tema de la generación distribuida. También considero que hasta cuándo y hasta dónde vamos a crecer con la transmisión y lo difícil que es hoy en día, además, por el tema de las comunidades, del medio ambiente. Entonces, me hace falta eso de usar bien la energía y de la generación distribuida, totalmente. Y el tema de los techos solares, todo eso, porque no podemos seguir creciendo con transmisión cuanto más crezca la demanda, o sea, es incompatible. Sí, totalmente. De hecho, bueno, el tema de la generación distribuida es fundamental las implicancias al consumidor que la instala. Es súper directo el beneficio que se obtiene. Sin embargo, también hay un desafío ahí detrás que finalmente, como tenemos tarifas volumétricas, quienes pagan la red van a seguir siendo las personas que no pueden acceder a estos sistemas de generación distribuida. Entonces, eh, sí, tenemos que profundizar en ello. Efectivamente, es importante la gestión distribuida para descongestionar el sistema. Ahí es fundamental, por ejemplo, pensar en los diferentes programas como Casa Solar, que tratan de llegar a personas que normalmente no tienen acceso a estas tecnologías. Ujú. Eh, pero yo creo que el llamado que hace Katy es fundamental. Nosotros tenemos que empezar a pensar y a cuestionarnos las soluciones que estamos proponiendo, porque finalmente seguimos haciendo un sistema cada vez más grande y las soluciones como que se están pillando. O sea, lo que estábamos solucionando hace un par de años atrás, hoy son nuestras problemáticas nuevas. Entonces, ¿cuáles van a ser hacia el futuro la visión que vamos a tener? O sea, vamos a tener un sistema de transmisión más grande, pero eso va a entregar, por ejemplo, las señales de localización a las plantas solares que estamos poniendo en el norte, o vamos a seguir con el mismo problema de las señales de localización, vamos a seguir con problemas de transmisión hacia el futuro. Entonces, a mí me parece que estructuralmente es costoso es costosa la forma en cómo estamos abordando estas problemáticas de nuestro mercado, nuestro sistema eléctrico, y no estamos pensándolo de una manera de aprovechar los recursos que ya tenemos, porque ya está hecho, ya la infraestructura que tenemos es amplia, da con respecto a la demanda, si es que la gestionamos de una manera correcta, si es que damos los incentivos. Y al éxito también diste en el clavo. Hoy los incentivos no están para la distribución, y esa es una problemática porque efectivamente quienes tienen
esa relación son los clientes, con los clientes finales son la distribución. Entonces, tenemos que idear las formas para que quizás, dado que los incentivos los tienen desde la generación a gran escala, podamos entregar soluciones que sí aborden al cliente final y hacer una mezcla. Es algo que yo sé que se están cuestionando desde la generadora. O sea, uno ve ahí, por ejemplo, noticias de algunas generadoras que están empezando a instalar generación distribuida en sus clientes libres. ¿Por qué? Evidente. O sea, finalmente quieren hacerse cargo de ese riesgo que asumen al estar expuesto al mercado spot. Entonces, hay soluciones, se están implementando, pero creo que a nivel de políticas públicas también deberíamos pensar en esa misma línea, en soluciones con los recursos que tenemos actualmente y no seguir pensando que solo por agrandar el sistema vamos a solucionar nuestros problemas. Sí, exacto. A mí me gustaría agregar que algo que igual me hace mucho ruido es el tema de que se haya dejado de lado el proyecto de ley de cuota, que en el fondo venía con ampliar el net billing a 500 kilos. Entonces, eso a mí me hace un poco, o sea, mucho ruido, la verdad, que esté detenido, porque es una forma súper eficiente. Por otro lado, tomo lo que tú dices, Dasla, o sea, tampoco podemos llegar a esto, como pasó en España, a que en el fondo todos se desconecten de la red y al final nadie termina pagando la infraestructura. Entonces, eso también es importante. Y, y lo mismo que tú señalas, o sea, ya vamos a crecer en transmisión y obviamente la generación va a seguir siendo más rápida. Siempre va a ser más rápido instalar generación que transmisión. Entonces vamos a llegar a lo mismo en un tiempo más o las señales de localización deberían volver a activarse. Sí. No, está. Bueno, hay un desafío. Yo me quedo con un poco el comentario que hacía Dasla, de tomar el guante. En realidad, la sociedad civil, los que estamos en este sector, yo creo que hemos estado en el último tiempo tratando de alinearnos en el relato común que creo yo eh, se están de a poquito alineando que efectivamente hay un problema y si efectivamente no se pone el foco en el cliente final, no vamos a avanzar con transmisión, tampoco vamos a avanzar ni vamos a resolver los problemas en generación y ni hablar del tema de distribución. Yo creo que eso uno lentamente empieza a tomar, empieza a ver en los seminarios, en las discusiones, que de alguna manera los gremios no es que no lo hayan tenido, pero yo creo que ahora se empieza a ser un poco más evidente que si generación no pone el foco en el cliente final, perdón, tampoco se le van a resolver sus problemas, digamos, ¿ya? Así que, y la regulación va lenta. Yo creo que también hay que ser realista con eso, con que también lo hemos comentado, o sea, transmisión está atrasada y está atrasada aquí para los próximos 10 años, eso ya es una realidad. ¿Ya? Es un diagnóstico, ¿ya? La pregunta es cómo nos atrasamos menos, digamos, ¿cierto? Pero estamos atrasados, ¿ya? Distribución ni hablar, o sea, estamos ahora, el decreto, el proceso tarifario anterior está atrasado, el 2020-2024, ya partió el 2024-2028, o sea, estamos pensando algo para la próxima década, si es que nos ponemos de acuerdo ahora, ¿ya? Así que el desafío un poco, Dasla, es lo que dices tú. O sea, reconociendo eso, ¿cómo hacemos cosas actualmente con lo que ya está, digamos? ¿Ya? Y ahí hay que pensar un poco fuera de la caja, lo que decía también Javier, cómo usamos las tarifas actuales, se pueden hacer cosas, digamos, se pueden hacer cosas, no hay que esperar que se hagan cambios regulatorios al respecto. Sí. Así que, bueno, estamos, Katy, Dasla, estamos ya llegando a los últimos minutos del programa. Agradecer tu visión, siempre deseable, ya interesante que gente joven que está saliendo recientemente. No sé, ¿hace cuánto saliste tú de la universidad, Dasla? ¿Hace cuánto saliste? Menos de un año. Ya. Sí, no, interesante. Mira, nosotros tenemos conversa, parte del desafío es que las nuevas generaciones se motiven. Es un sector desafiante, el sector energético
es un sector muy relevante, sobre todo además viniendo del área de mujeres, digamos, que además sabemos que eso da para otro programa con la Katy, que lo hemos hablado también, ¿cierto? Una brecha de género que hay en el área de ingeniería y en particular en este sector. Así que es muy bueno y bonito ver desde afuera, digamos, que gente joven se interese por este sector y esté tirando también el carro, digamos, para tener una transición justa, como se dice. Sí, y voy a tomarme ese punto solamente porque yo creo fundamental que yo valoro muchísimo la experiencia que tienen las personas que llevan muchos años en el sector, tienen en el cuerpo un montón de crisis que hemos pasado como sector, entonces tienen la lucidez para poder abordar problemáticas con otra visión. Tampoco quiero tomarme esta banderita como de lucha de la juventud por, no, ustedes no saben, no, sea, a mí me parece súper importante que estas conversaciones se den desde el punto de vista de las necesidades, la urgencia. Nosotros quizás de la juventud tenemos esta energía de hacer, necesitamos ejecutar, tomar acciones porque el cambio climático es súper importante, porque el cambio climático nos está pisando la cola, estamos, o sea, es algo que ya no podemos negar, tenemos que hacernos cargo, pero también hay que ir sopesando en los desafíos, no solo a nivel medioambiental, sino también desafíos a nivel técnico. Y creo que ahí es donde desde las personas que tienen mayor experiencia en este sector pueden aportar muchísimo. Bueno, Dashla, sabes que tenemos que despedirte, se pasó volando, así que muchas gracias, muy entretenido y como siempre aprendemos cosas nuevas. Así que Así es. Muchas gracias, Darla, muchas gracias, amigos y amigas, y nos vemos en un siguiente programa el próximo martes. Uh-huh.